Qué privilegio volvernos a encontrar frente a sus pantallas en Creciendo en la Palabra. Sean bienvenidos a este nuevo repaso de la lección de Escuela Sabática, la lección número 12, Recibir un reino inconmovible. Bendición del Señor que ustedes y yo nos encontremos en esta ocasión, donde habremos de analizar esta lección número 12 en tres distintas etapas. La primera, reunión de celebración; la segunda, conmovidos; y la tercera, adoración por gratitud. Así que, ¿qué les parece? Sin más preámbulos, hacemos una oración y juntos comenzamos a estudiar esta lección número 12. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, glorificado y santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias porque nos permites tomar tiempo para repasar nuestra lección de Escuela Sabática, para abrir las Sagradas Escrituras y descubrir qué es lo que tienes preparado para nosotros. Queremos seguir creciendo en tu palabra. Acompáñanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos. Para estudiar juntos en esa ocasión en Creciendo en la Palabra, está conmigo el pastor Job Alcázar. Pastor, ¿cómo está? Bienvenido. Qué alegría podernos encontrar nuevamente en este momento donde podremos estudiar, repasar esta interesante lección. Gracias por la invitación. Estamos a punto de terminar un trimestre más, a punto de terminar el estudio del libro de los Hebreos, o de este gran sermón también. Y tenemos un futuro cercano y un futuro glorioso. Estamos a punto de recibir un reino inconmovible, pastor. Definitivamente creo que va a ser una experiencia comprender cómo se concluye, se culmina lo que Jesús ha hecho por ustedes y por mí. Encontrar el hecho de que de todo lo que hemos estudiado en este trimestre en Hebreos, lo que Jesús ha realizado en el santuario, en el cumplimiento y del santuario celestial, implica ahora el punto esencial y culminante de esto. Hebreos capítulo 12, versículo 28 es el texto para memorizar. Dice de la siguiente manera: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y con reverencia. Quiero hacer una breve introducción al capítulo 12 del libro de Hebreos, específicamente los versículos 18 al 29. Y es que el autor del libro de los Hebreos hace un breve resumen de todo lo que ha hablado. El hijo, más bien el padre, habla sobre la persona del hijo y tenemos que prestar atención. Jesús se convierte en mediador del pacto, su sangre ofrece salvación a los creyentes, su ministerio sacerdotal y real es ofrecido en favor nuestro, en favor de los seres humanos, es motivo de celebración también para las huestes celestiales. Y finalmente Hebreos capítulo 12 versículos 25 al 29 nos ofrece una última exhortación. El juicio se aproxima y traerá destrucción a sus enemigos, pero también traerá vindicación al reino de Dios y también, por supuesto, que a su pueblo. Y pastor, habrá una reunión de celebración, habrá un momento para que los redimidos celebren los triunfos de la cruz. Qué interesante encontrar, pastor, esta referencia de celebración, no solamente en el libro de Hebreos, también lo encontramos en el profeta Isaías. Quisiera que pudiésemos juntos ver en nuestra Biblia, Isaías el capítulo 37, versículo 32, porque de Jerusalén saldrá un remanente, aquí está hablando de la victoria, ¿verdad? También, y del monte de Sión los que se salven. Específicamente, hay una referencia para comprender de manera simbólica el monte de Sión, es el lugar donde se reúnen o se encuentran los redimidos. Y también encontramos otro pasaje bíblico, pastor, en Apocalipsis 14, versículo 1. Después mire, hablando acerca de los 144,000. Y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, ¿verdad? Y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Así que estos dos textos nos van a comprender lo que está hablando precisamente Hebreos. Un lugar de reunión, de celebración, donde están los redimidos de manera junto con Jesús. Y creo que Hebreos 12, el versículo 22, nos lo aclara muy bien.
sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Es decir, ya no estamos aquí hablando del asunto terrenal, estamos hablando de la culminación, ¿verdad? En el asunto de la redención, de los redimidos, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Así que aquí encontramos claramente este elemento del lugar de unión simbólicamente como el monte de Sión, la Nueva Jerusalén. Quiere decir, pastor, que ahora ya no nos reuniremos en esta tierra, ya no tendremos la oportunidad de buscar la adoración a Dios quizá en un templo, sino ahora lo haremos junto con Él en la patria celestial, y esto nos da nuevamente la certeza de que Cristo Jesús viene por nosotros por segunda vez, nos da la certeza de que Cristo Jesús ha cumplido su promesa. Después de haber resucitado en la cruz, más bien después de haber resucitado, después de haber muerto en la cruz del Calvario, Él viene por segunda vez y nos llevará a morar con Él en la patria celestial. Me llama mucho la atención, pastor, que no nos llama como huéspedes, como invitados, sino que utiliza la expresión primogénitos. ¿Por qué utiliza esta expresión, pastor? Qué interesante comprender esta frase, porque al final lo que podemos comprender con este adjetivo de primogénitos tiene que ver con lo que dice el capítulo 12, versículo 23. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Es decir, tiene que ver con la redención, tiene que ver con la justificación. Y así se les considera, pues, precisamente a aquellas personas que han sido redimidos por Cristo Jesús. Esta frase es, creo que, clave para comprender que no somos como extranjeros, ¿verdad? No somos como invitados, sino somos parte como los hijos de Dios que hemos encontrado la redención a través de Cristo Jesús. Eso es maravilloso. Es correcto. Filipenses capítulo 3, versículo 20 nos da indicios de esto. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y como usted mencionaba, pastor, parte de esa descripción es que nuestros nombres están inscritos en los libros del cielo, están registrados allí los nombres del pueblo que ha aceptado a Cristo Jesús como su Redentor. Y por lo tanto, prácticamente, si nosotros quisiéramos decirlo de una manera muy humana, nuestro pasaporte está registrado ahí, nuestra acta de nacimiento dice la patria celestial, y por lo tanto somos miembros de esa gran ciudad, y tenemos un motivo especial para celebrar, y ese motivo es Cristo Jesús. El libro de Hebreos, durante toda esa lectura, durante todo el estudio que hemos estado teniendo a lo largo de este trimestre, nos enseña que Cristo Jesús es el centro de absolutamente todo, es el centro del Evangelio, es el centro de la creación, es el centro del plan de redención, y por lo tanto el motivo de esa celebración, de esa reunión en el monte de Sión, es Cristo Jesús, pastor. Sí, recordemos, queridos hermanos, pastor, que al ascender Jesús al cielo después de su resurrección, se inaugura el santuario celestial en cuestión de funciones, me refiero, y su ministerio que él realiza. Así que este punto de reunión de estos redimidos, los redimidos, en el monte de Sión es precisamente esa culminación, ese momento donde todos los que estaremos en la gracia del Señor en ese lugar, es por Cristo, como has dicho tú. El centro es Jesucristo. Reconocimiento y honra y gloria a Él por lo que Él ha permitido, lo que Él ha hecho por nosotros, y que los que creen en Él están ahora, aquí estaremos reunidos en esta gran celebración. Y cómo todo va tomando forma, pastor, porque las Sagradas Escrituras nos dicen que nosotros habremos de ser transformados, nos dice que seremos hechos nuevos. Y me llama mucho la atención porque el versículo 9 de Hebreos 12 se refiere a Dios como el Padre de los espíritus. Es decir, a partir de ahora tendremos una naturaleza espiritual y no tanto una naturaleza humana. Y esto nos lleva a poder comprender que esa transformación total va a poder ser una realidad en el cielo. Y esta
reunión donde nosotros estaremos, nos va a poder mostrar cómo Cristo Jesús cumplió cada una de las promesas que Él hizo en esta tierra. El autor de la lección de Escuela Sabática dice que esta reunión celebra la toma de posesión del gobierno real de Jesús, de su ministerio sacerdotal y de la instauración del nuevo pacto. Y es bien importante que podamos comprender esto, pastor, queridos hermanos también, porque tenemos un Dios que, vuelvo a insistir, cumple sus promesas. Tenemos un Dios que no falla. Por lo tanto, no deja ningún detalle fuera de lugar. Y vuelve a llamarnos hacia el monte de Sión, porque es el lugar donde su Hijo fue proclamado sacerdote para siempre. Es donde se hace la instauración del sacerdocio de Jesús. Y esto también marca el inicio de un nuevo pacto. Y, pastor, el versículo 23 de Hebreos 12 nos lleva a otro motivo de celebración. Y quiero leerlo, queridos hermanos, también. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, que era lo que nos referíamos hace rato. Y esa expresión de a Dios, el juez de todos, nos hemos acercado a Dios, el Padre, pastor Job. Interesante esta expresión que encontramos de juicio en esta reunión. Debemos recordar que en este conflicto cósmico donde está una situación donde tiene que vindicar el nombre de Dios, que es justo, este juicio también juega un papel importante. Esta reunión tiene que ver precisamente con eso, con reconocimiento, en primer lugar, a que Dios es justo, pero también comprender lo que pasa o quiénes son juzgados. La lección nos sugiere en este pensamiento, y la conexión que encontramos bíblica con Hebreos la encontramos en Daniel capítulo 7. Ustedes deben recordar estos versículos que son muy conocidos por todos nosotros. Voy a leer Daniel 7, versículos 9 y 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Así que encontramos aquí que Dios y sus juicios son verdaderos, ¿verdad? Y son certeros. Estas expresiones que están aquí mencionadas como llama, fuego ardiente, tienen que ver con que Dios puede definitivamente consumir y puede de manera clara expresar un juicio correcto, justo. Y aquí viene el versículo 10, un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían. Encontramos una misma referencia, ¿verdad?, que encontramos en Hebreos. Y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, en la misma referencia, y los libros fueron abiertos. Esa expresión indica precisamente la etapa o el inicio de la etapa del juicio que Dios realiza ante los seres humanos, y que obviamente encontramos, pastor, que Dios es justo. Tenemos un Dios justo y vean, queridos hermanos, la expresión que utiliza el autor del libro de los Hebreos. Nos hemos acercado a Dios, el juez justo, y utiliza la expresión después a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Es decir, vuelve a colocar a Cristo Jesús como parte central de todo el panorama. Y la Biblia nos dice que nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero gracias a Cristo Jesús, nuestro mediador, tenemos la oportunidad de acercarnos al juez. Y al estar cerca del juez, como lo mencionaba usted, pastor Job, el juicio que es antes del advenimiento de Cristo Jesús, que usted mencionaba, que está escrito en Daniel capítulo 7, termina por ser un juicio favorable para los santos de Dios. ¿Y eso qué implica, queridos hermanos? Primero, que tenemos un juez justo. Segundo, que Cristo Jesús intercedió por usted y por mí en el santuario celestial, que nos presentó justos delante del Padre, y eso nos ha permitido estar reunidos celebrando las victorias de la cruz. Este juicio es una buena noticia para los creyentes, pastor, porque
es un juicio que es dictaminado a favor de cada uno de los que decidieron seguir a Cristo Jesús, los reivindica. Es un juicio en el que el adversario de todos nosotros, el adversario del cielo, el dragón, es derrotado. Y en un momento más vamos a ver que hay personas, vamos a llamarlo así, que son derrotadas. Pero pastor, este juicio hay algo especial en él. Sí, bien interesante poder comprender dos elementos del juicio. Primero lo que pasa, lo que debemos comprender es que dentro de lo que implica el juicio, al final se le da reconocimiento a Jesús. Lo dice Hebreos el capítulo 7, el versículo 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. El reino de Cristo es entregado de manera concluyente, definitiva, cuando el juicio acabe. Pero también encontramos el otro elemento que es bien interesante, que también la lección lo enfatiza con lo que tú decías, pastor, que el juicio es una buena noticia para ustedes y para mí como seres humanos que aceptamos a Cristo, porque cuando aceptamos a Jesús, el enemigo sigue acusándonos, pero en el juicio son rechazadas esas acusaciones, no por nosotros, no por nuestros méritos, sino porque reconocemos a Cristo y sus méritos de Cristo son los que nos justifican, nos declaran justos. Y entonces, en ese sentido, también el reino se nos da a nosotros. A través de Cristo, por supuesto. Lo dice Daniel 7:27, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Así que bendito el nombre de Dios, porque el juicio, en lugar de preocuparnos, angustiarnos, es una certeza en el Señor Jesús. Así que creo que es importante que nos refugiemos en Jesús en este momento. Y que definitivamente, pastor, debiese ser una excelente noticia para nosotros. A veces creo que le tememos a que el juicio se lleve a cabo. Le tenemos miedo a que el Señor termine los tiempos de esta tierra y venga por nosotros por segunda vez. Tenemos miedo a esos acontecimientos finales, pero la realidad, queridos hermanos, es que tenemos un Cristo triunfante y habrá de venir por nosotros, por todos aquellos que hayamos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal. Así que vamos a hacer una breve pausa y vamos a regresar al segundo bloque de Creciendo en la Palabra, que lleva por título Conmovidos. Gracias por estar con nosotros en Creciendo en la Palabra, en este segundo bloque donde vamos a hablar sobre el versículo número 27 de Hebreos capítulo 12, más bien el versículo 26 y 27. Y quiero darle lectura, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo.
Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden solamente las inconmovibles. Y es que, pastor, después de describir la fiesta, esta reunión que tuvo lugar en el monte de Sión, en el cielo, Pablo también advierte a los lectores que hay que prestar atención a la voz de Dios, porque si bien Cristo Jesús ya ha sido entronizado, la salvación de los seres humanos no ha sido consumada, pastor. Definitivamente comprender, queridos hermanos, pastor, que ya hemos dicho en la sección anterior que se le entrega a Dios, a Jesús el reino y a los redimidos. Pero para que también eso suceda tiene que conmoverse la tierra. Por eso Hebreos 12:26 dice eso, ¿no? Aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Es decir, ¿qué significa el conmover? ¿Qué significa esta expresión que está encontrada aquí? La lección nos sugiere, usando varios elementos bíblicos del Antiguo Testamento, lo que es esto de conmover. Vamos a ver algunos pasajes bíblicos rápidamente. Voy a invitarles que busquen Jueces, el capítulo 5. Vean lo que dice el versículo 4. Cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló, y los cielos los destilaron, y las nubes gotearon aguas. Los montes temblaron delante de Jehová. Así que aquí estamos encontrando la misma referencia que Hebreos refiere a conmoción o que la tierra se conmueve. Otro más es en el Salmo. El Salmo, el capítulo 68. Déjenme encontrarlo rápidamente. Versículo 68, versículo 8. La tierra tembló, también destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Así que aquí encontramos la misma referencia de conmoción. Y otro más que ustedes también pueden encontrar en el estudio de esta semana es en el libro de Ageo, que también creo que esto nos ayuda a comprender precisamente lo que estamos mencionando de este elemento, pastor. En Ageo 2:7 también nos refiere a un elemento de destrucción y a la vez de liberación. Así que bajo ese pensamiento que estamos comprendiendo es que el actuar de Dios en este elemento de Hebreos 12:26, que se refiere a un temblor, a un terremoto, si quieren decirlo así, describe la venida de Jesús por un lado también, pero también describe la destrucción final de los impíos. Y eso es algo que debemos llamar la atención y reflexionar seriamente en esto, porque para que se establezca el reino de Dios, o el reino de Cristo Jesús, pues el pecado no tiene que existir. Y Isaías 13:13 también lo dice: porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Así que encontramos muchas referencias bíblicas, pues, donde los que serán conmovidos serán los ejércitos de Satanás y Satanás mismo y los reyes de la tierra, ¿verdad? Y tiene que ver precisamente con todos los que hayan determinado no seguir a Jesús y no aceptarlo como su redentor. Me llamó mucho la atención, pastor, esa expresión que utilizó de destrucción para los impíos, pero también liberación para los oprimidos. Y esas son las dos partes que tienen que ver con el juicio de Dios, ¿no? Para algunos probablemente sí signifique destrucción, y por eso quizá algunos tienen miedo a que ese juicio se lleve a cabo. Naturalmente, cuando escuchas juicio y te vienen las escenas del Apocalipsis a la mente, de pronto puede dar miedo. Pero a la vez que era el motivo de la reunión de gozo de la que hablábamos en el bloque pasado, es el hecho que es liberación también, es liberación al pecado, liberación a esta tierra que va en decadencia, liberación a las lágrimas, a la muerte, al dolor, al clamor. De hecho, Jesús mismo nos da prueba de ello, ¿no? Que habría de ser purificado el templo, habría de ser purificado también esta tierra. Después tenemos perspectivas de ello en el libro de Apocalipsis. Y llama mucho la atención, pastor, que ya derrotado el enemigo, ya
que haya sido conmovida la tierra, que haya sido conmovido el cielo. De paso, habla o hace esta separación de cielo y tierra, porque habla sobre las huestes celestiales que cayeron con Satanás y aquella tercera parte de los ángeles, y habla también acerca de los poderes terrenales, de aquellos que han sido o se han dejado utilizar por Satanás para perseguir al pueblo de Dios. Entonces, no va a ser lo único que sea conmovido, pastor, o el único significado de la conmoción. El mismo Pablo hace una diferencia entre lo que va a ser conmovido y lo inconmovible. ¿Qué es esa otra parte, pastor? ¿Qué no va a ser sacudido? Bueno, interesante lo que refieres, pastor, que es la siguiente parte que encontramos en Hebreos, el capítulo 12, el versículo 27. Antes de ir a eso, me gustaría como enfatizar que al final de todo esto, todos los reinos que existen o han existido, y eso implica la humanidad, sobre todo los que no aceptaban a Cristo, y al igual también los redimidos, estaremos sujetos a Jesús. Y me llama mucho la atención lo que dice Filipenses 2.10 para comprender esto. Dice Filipenses 2.10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Así que lo que comprendemos aquí es que todos debemos estar o experimentaremos esa sujeción o reconocimiento de que Jesús merece solamente honra y gloria. ¿Y qué es lo que no será conmovido con lo que has comentado en Hebreos capítulo 12, versículo 27-28? Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Aquí encontramos, ¿verdad? Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Así que encontramos aquí que lo inconmovible que está mencionado tiene que ver precisamente con el hecho de que Dios ha de purificar la tierra. Es decir, la tierra no va a ser destruida, sino va a ser purificada, ¿verdad? Y será una tierra o un lugar, como está aquí mencionado, hechas las cosas inconmovibles. Y esto creo que tiene que ver con la restauración total que Dios hará para los redimidos. Será purificada la tierra, será renovada la tierra, y no solo eso, sino que también Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13, Filipenses 3:20 también nos dicen que habremos de ser renovados nosotros también. Por lo tanto, esa renovación de la creación, esa purificación, nos lleva a comprender que el temblor no significa destrucción, no significa remoción total, sino justo eso, renovación. Y lo que va a volver a ser creado será el lugar donde habrán de vivir los redimidos. Y esa es una bendita promesa a la cual ustedes y yo tenemos que aferrarnos. Hay muchas cosas, dice el autor, el pastor Félix Sarid Cortés, que no serán alteradas. Esto incluye a los justos. Ellos no serán conmovidos porque confían en Dios. El Creador los sostiene y garantiza su supervivencia. Y me llama mucho la atención esta parte porque quizá la escena de Daniel capítulo 2, de esa gran estatua que nosotros sabemos simbolizan los diferentes reinos de la tierra, son destruidos, es decir, son conmovidos, y esa gran piedra que no fue cortada por mano de hombre es instaurada y es un reino que no tendrá fin. Y podemos ver nuevamente cómo la Biblia se revela a sí misma, se conecta consigo misma y nos vuelve a decir que tenemos un Dios que cumple sus promesas y que no importa desde qué perspectiva nosotros podamos verla, el centro de cada una de esas perspectivas es Cristo Jesús. De hecho, Hebreos también lo menciona, la permanencia y la estabilidad se relacionan con Cristo Jesús, pastor Job, Cristo Jesús como el centro del todo. Sí, es interesante que es la culminación de la presencia de Dios con su pueblo. Así como encontramos en el Antiguo Testamento el santuario donde estaba la
presencia de Dios en medio del pueblo de Israel, así como encontramos también actualmente que hoy en día Jesús intercede por ti, por mí, y a través de Cristo tenemos entrada para encontrarnos con el Padre y estar en su presencia. Bueno, este punto culminante tiene que ver con eso precisamente, ¿no? El hecho de que no seremos, como ha dicho ya Pastor, nosotros los redimidos, los justos, no seremos conmovidos, sino seremos parte de estar delante de la presencia de Jesús, porque recordemos que Jehová, que Jesús es nuestro refugio, es nuestra dirección, nuestra certeza en todos los sentidos. Y creo que aquí hay dos pasajes que quiero resaltar de esto. El Salmo 16, versículo 7 dice: bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Si tú y yo, mi hermano pastor, hemos puesto o ponemos a Jesús en nuestra vida delante de nosotros cada día, aquí está lo que pasará. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Así que esta es la referencia precisamente que estamos comentando de este elemento. Y otro pasaje más, en el Salmo 112, el versículo que quiero resaltar es el versículo 6, hablado también precisamente del justo. Dice: por lo cual no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo. Así que encontramos que tanto la tierra será purificada y los redimidos seremos transformados y estaremos con el Señor en su presencia, dándole honra y gloria por siempre. Y vean cómo, vuelvo a insistir, queridos hermanos pastor, la Biblia se conecta consigo misma. Daniel capítulo 7, versículo 18. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Un reino que no será conmovido. Un reino que no tendrá fin. Y ese es el que Cristo Jesús nos ha prometido. Vamos a ir a una breve pausa, queridos hermanos, y vamos a regresar para el tercer bloque aquí en Creciendo en la Palabra. Estamos aquí terminando de estudiar nuestra lección número 5. ¿Cuál es su nombre? ¿El título, Toshiro? Desafiando la palabra profética. Lo estamos compartiendo aquí con doña Eva y con Toshiro, el nuevo folleto que estamos trabajando, compartiendo el Evangelio de Daniel y Apocalipsis. Doña Eva, ¿cómo se ha sentido estudiando la palabra de nuestro Dios? ¿Qué ha aprendido de esto? Me siento muy bien. He aprendido pues a buscar los textos. He aprendido un poco de Daniel, del Apocalipsis y pues de otras cosas que vienen aquí en la Biblia. Esta es nuestra obra, hermanos, que debemos estar haciendo día con día, y pues aquí se nos ha permitido compartirla, y pues que Dios bendiga nuestros hogares y el hogar de doña Eva y de Toshiro. Gracias. Gracias por continuar con nosotros en Creciendo en la Palabra. En este último bloque, adoración por gratitud. Y pastor, hemos ya visto en esa lección número 12 que nos habremos de reunir con Cristo Jesús para celebrar los triunfos de la cruz, que Dios como juez justo habrá de purificar esta tierra, habrá de conmover, habrá de remover aquellas fuerzas tanto terrenales como celestiales que se han puesto en su contra, en contra también del pueblo de Dios. Y por lo tanto, dice el versículo 28 de Hebreos 12, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvámosle a Dios, agradándole con temor y con reverencia. Voy a leer el versículo 29 también, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Así que el apóstol Pablo nos hace un llamado especial, queridos hermanos, pastor, también a adorar a Dios, número 1, porque nos ha salvado, y número 2, porque ha cumplido su promesa de llevarnos a morar con él a la Canaán celestial. Definitivamente, después de que Pablo nos presenta la escena de hablarnos que hay celebración en el monte de Sión, por lo que ya hemos mencionado, y que se presenta un reino inconmovible,
razones como las que estamos diciendo y otras más que implican con más detalle lo que Jesús ha hecho por ustedes y por mí, ¿cuál va a ser nuestra respuesta como humanos ante eso? Como redimidos en la gracia del Señor Jesús, ¿cuál será nuestra respuesta en este momento? Porque la respuesta no va a ser solamente cuando estemos con Él y reconozcamos y nos postremos de rodillas todos ante Él, sino también ahora en este momento que ya comprendemos esto, que sabemos lo que Dios ha preparado para ustedes y para mí a través de Cristo, ¿cuál va a ser nuestra respuesta? Y la lección y el libro de Hebreos, con lo que has leído, Pastor, el versículo 28, nos invita a que nos acercamos a Dios, reconociéndole a Él como el único y verdadero, reconociéndole como nuestro sustentador, reconociéndole por lo que ha hecho a nosotros en nuestra vida y por lo tanto con un espíritu de gratitud, darle a Él honra y gloria y servirle, como dice aquí, ¿no? Y sirviéndole con temor y reverencia. Así que aquí hay dos elementos que podemos tomar en cuenta. Consagrar nuestra vida al Señor. Creo que también la lección nos menciona Romanos 12:1, un versículo muy conocido por nosotros que dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Encontramos entonces que esta expresión de Romanos se puede conectar con Hebreos como una actitud de reconocimiento, de gratitud a nuestro Dios por lo que Él ha hecho por ustedes y por mí. Y otro pasaje bíblico que también creo que nos puede ayudar a comprender, el versículo 8 de Romanos 13 dice: no debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Es decir, no solamente de palabra expresemos gratitud, no solamente con lo que pensamos, sino también actuemos. Y creo que aquí estamos desafiados, pastor, a tomar muchas cosas en cuenta en nuestra vida personal, si realmente estamos actuando, viviendo conforme a lo que hemos recibido, agradeciendo a Dios por ello. Me llama, pastor, la atención lo que usted menciona, porque si lo contraponemos con el versículo 28, nos dice también que tenemos que tener gratitud, pero debemos de servir agradando a Dios. Uh-huh. Y si nosotros hacemos un breve repaso del Antiguo Testamento, el agradar a Dios a través de la gratitud, el pastor Félix Cortés aquí en la lección nos lleva hacia los sacrificios de animales, ¿no? Que mostraban arrepentimiento y mostraban gratitud. El problema es que el pueblo de Israel había confundido o había perdido el significado de estos sacrificios, y en más de una ocasión Dios le dice al pueblo de Israel: estoy cansado de la grosura de los carneros, porque lo que yo realmente quiero es que estos sacrificios ocurran en su corazón. Quiero obediencia, no quiero sacrificios. Así que parte de esa gratitud es agradarle al Señor. No hacer las cosas porque tenemos que hacerlas. No hacerlas porque si no las hago no voy al cielo. No hacerlas porque si no las hago puedo perder mis privilegios dentro de la iglesia. Sino que realmente tenga que ver porque estamos completamente agradecidos y comprendemos el sacrificio que Cristo Jesús ha hecho por nosotros. Nos hace un llamado a obras justas, a rectitud, y a comprender que a través de esta gratitud es que el Señor nos ha instaurado como la nación mediante la cual Él puede anunciar las buenas nuevas al mundo. Eso es importantísimo comprender, que Dios nos ha dado el privilegio de comprender su palabra, de saber de Él, de saber lo que ha hecho por ustedes y por mí, de saberle que intercede por nosotros y que viene por segunda vez. Todo lo que hemos visto en Hebreos, Dios lo ha permitido comprender. ¿Para qué? Para compartir a los demás. Y yo creo que aquí conectamos no solamente confesarlo de palabra, como has dicho que pasaba con el pueblo de Israel, que solamente llegaban al punto de que era todo mecanizado y se olvidaron de tener un corazón convertido a Dios. Que también aquí el apóstol Pablo nos apela a ustedes y a mí a tener una conversión sincera o real más bien ante Cristo. Y creo que el versículo 16 de Hebreos 13 nos da la idea de lo que estamos diciendo precisamente, y de hacer bien, ¿verdad? De hacer bien al prójimo, por supuesto, y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Aquí ponemos el contraste del verdadero sacrificio que Dios espera que ustedes y yo tengamos, que tiene que ver precisamente con una actitud
transformada por el Señor, que provoque ayudar al prójimo, a compartir el evangelio que me ha implicado de ayudar al prójimo y dar las buenas nuevas a mucha gente que lo requiere saber. Al final de cuentas, pastor, el llamado que el Señor nos hace es a representarlo dignamente en esta tierra. Porque Cristo Jesús, el ministerio de Cristo Jesús fue un ministerio dedicado totalmente a la gente, a atender a los que tenían hambre, les proveyó de alimento, a los que tenían necesidad de ser escuchados. A medianoche el Señor escuchó a muchos. A medianoche el Señor habló con Nicodemo, pero también al mediodía, cuando el sol estaba insoportable, el Señor tomó tiempo para atender a esa mujer. Es decir, lo que el Señor espera de nosotros es que tengamos un ministerio activo en agradecimiento por lo que Él ha hecho por nosotros, poder presentarlo de la misma manera que Él se presentó en esta tierra. Y creo que a título personal lo digo, pastor, muchas veces hemos perdido un poco el sentido y la visión de la iglesia en esta tierra. En esa persecución, en ese deseo de poder alcanzar a otros, en ese afán, comenzamos a mecanizar también nuestro servicio, comenzamos a hacer las cosas porque hay que hacerlas sin darle esa debida atención. De pronto perdimos el sabor un poquito de lo que el Señor esperaba de nosotros, ¿no? Definitivamente estamos desafiados, precisamente lo que has dicho, porque tenemos deberes cristianos, pero que tienen que ser el resultado del corazón agradecido a Dios, no porque nos lo indiquen, no porque son obligación, sino porque amamos al Señor y comprendemos todo lo que ha hecho por nosotros y por lo tanto damos una respuesta de gratitud a Él. Por eso creo que Hebreos, el capítulo 3, versículo 2 en adelante dice eso, ¿no? De ser hospitalarios, ¿verdad? De visitar a la gente que está en la cárcel, de ayudar a la gente que tiene necesidad también en ese sentido, el asunto de honrar el matrimonio, o sea, es decir, encontrar los elementos que tienen que ver con el prójimo, cómo afectamos al prójimo o cómo influimos en el prójimo. Si hemos sido convertidos en el Señor y estamos seguros de lo que ha hecho por nosotros, expresemos y vivamos gratitud también a nuestro Dios, alabándola a Él, sirviendo al prójimo como a nosotros mismos. Y quizá este también, pastor, es un llamado, y queridos hermanos, a hacer un ejercicio de introspección y ver si realmente estamos agradecidos con el Señor, si realmente comprendemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Primera de Juan capítulo 4 versículo 20 nos da un esbozo de eso, ¿no? Si alguien dice que ama a Dios pero aborrece a su hermano, ese no ama a Dios. Y aborrecer es bastante amplio, no solo implica el rechazar o el odiar, implica el no atender. De pronto podemos encontrarnos algunos de nosotros que decimos, no, yo amo al Señor, estoy agradecido con el Señor, pero no deseamos tener esa parte activa en la atención a otros porque tenemos otras cosas que hacer. Entonces, Hebreos nos llama a comprender que la gratitud a Dios se da también a través de las buenas obras. Que la gratitud a Dios tiene que ser activa. De otra forma, todo lo que el Señor ha hecho por nosotros no tiene ningún sentido. Sí, definitivo, porque estamos prácticamente, en realidad, si fuera así, no estamos aceptando lo que Jesús ha hecho por usted, por ti, por mí, ¿no? Entonces ahí es un problema que debemos reflexionar cada quien en nuestra vida personal. Le leo una gema de Ángel de Juan Pastor, Sermones Escogidos, tomo uno en la página 73, que dice así: ha ocurrido una transformación, eres una persona diferente, no eres la misma persona impetuosa que solía ser, ya no eres el mundano de antes, el que cedía a la lujuria, a las malas pasiones, a la crítica y a la murmuración. No eres así en absoluto porque has sido transformado. ¿Qué ha sucedido? Que la imagen de Cristo se refleja en ti. Entonces reconoces que hay un grupo que estará de pie sobre el monte Sión y tú deseas ser uno de ellos y estás decidido a formar parte de este grupo. Que nos ayude a permitir que el Señor nos transforme, a valorar lo que ha hecho por nosotros y alabarle, reconocerle y agradecerle, actuando, compartiendo, hablando,
apoyando al prójimo que está cerca de nosotros. Gracias, Pastor Jo, por compartir este repaso de la lección, esta creación de la palabra con su servidor. Muchas gracias. Y gracias a ustedes también por haber tomado el tiempo para estudiar juntos. Nos vemos la próxima semana en la última lección de este trimestre. Que el Señor les bendiga y que esto pueda ser una realidad en nuestras vidas. Jóvenes y hermanos, es momento de abrazar la misión, el llamado que Dios nos hizo. Sin duda, vivimos tiempos difíciles, muy complicados, y nosotros debemos llevar esperanza para el tiempo del fin. Participa, aún estás a tiempo.